El capítulo 11 del libro de Génesis describe uno de los eventos más conocidos de los primeros capítulos de la Biblia. Aquí encontramos la historia de la Torre de Babel. Pero este relato no es simplemente una historia sobre una torre. Es una explicación profunda sobre el orgullo humano y también sobre la intervención de Dios en la historia de las naciones. El capítulo comienza con una afirmación muy importante: toda la tierra tenía una sola lengua y las mismas palabras. Esto significa que después del diluvio, toda la humanidad compartía un mismo idioma. Había unidad total en la comunicación. Las personas podían entenderse sin dificultad, podían organizarse y podían trabajar juntas con facilidad. Ahora bien, esa unidad tenía un gran potencial. Podía usarse para obedecer el propósito de Dios, pero también podía usarse para rebelarse contra Él. Y el relato muestra precisamente ese problema. El texto dice que las personas comenzaron a desplazarse hacia el oriente. Con el tiempo encontraron una llanura en la tierra de Sinor y decidieron establecerse allí. La región de Sinor corresponde aproximadamente a la zona de Mesopotamia. En esa región surgirían más adelante algunas de las primeras civilizaciones organizadas del mundo antiguo. Entonces ocurre algo interesante. Las personas dijeron unas a otras: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Este detalle parece pequeño, pero en realidad revela un avance tecnológico importante. En muchas regiones antiguas se utilizaban piedras naturales para construir, pero en Mesopotamia las piedras escaseaban. Por eso comenzaron a fabricar ladrillos cocidos. Este método permitía construir estructuras más grandes y más complejas. Después de esto aparece el objetivo del proyecto. El texto dice que querían construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Muchos estudiosos creen que esta torre podría haber sido similar a los ziggurats del mundo antiguo. Los ziggurats eran grandes estructuras escalonadas que funcionaban como centros religiosos en algunas ciudades. Pero el énfasis del texto no está en la arquitectura, está en la motivación del corazón humano. El relato revela esa motivación con claridad. Las personas dijeron algo muy significativo: hagámonos un nombre. Aquí aparece el verdadero problema. La humanidad no estaba buscando honrar a Dios, estaba buscando exaltarse a sí misma. El deseo de hacerse un nombre refleja orgullo colectivo, un intento de establecer grandeza independiente del Creador. Hay otro detalle que muestra aún más la intención de las personas. Ellos dijeron: no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este comentario es importante, porque Dios había ordenado a la humanidad multiplicarse y llenar la tierra. Pero estas personas querían hacer lo contrario, querían concentrarse en un solo lugar. Querían construir una civilización centralizada, una sociedad organizada alrededor de su propio poder. Entonces ocurre algo sorprendente. Esta forma de hablar es una figura literaria. No significa que Dios necesitara bajar para observar lo que ocurría. Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Pero la narración utiliza esta imagen para mostrar que Dios interviene en la historia humana. La declaración divina que sigue es muy profunda. Dios observa que el pueblo es uno y que todos tienen una misma lengua. Debido a esa unidad, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esto no significa que Dios tenga temor del progreso humano. Más bien, señala que cuando la humanidad se une en rebelión, su capacidad para extender el mal puede crecer rápidamente. La respuesta de Dios fue intervenir directamente. El Señor decidió confundir el lenguaje de las personas. De repente, dejaron de entenderse. Las palabras comenzaron a perder su significado. Las conversaciones se volvieron incomprensibles y el proyecto quedó paralizado. Sin comunicación, la cooperación desaparece. Las personas no podían continuar construyendo juntas y el resultado
fue inevitable. Comenzaron a dispersarse, se alejaron en diferentes direcciones y poblaron distintas regiones del mundo. El lugar recibió el nombre de Babel. El relato explica que ese nombre está relacionado con la confusión del lenguaje. Allí Dios confundió las lenguas de toda la tierra y desde allí dispersó a la humanidad por todo el mundo. Muchos teólogos han reflexionado sobre el significado de este evento. El teólogo R. C. Sproul explicó que Babel representa el intento humano de construir una civilización independiente de Dios. Según Sproul, el pecado no siempre aparece en forma de inmoralidad evidente. A veces aparece en forma de proyectos humanos que buscan gloria sin reconocer la autoridad divina. De manera similar, John Piper ha señalado que el pecado central en Babel fue el deseo de gloria humana. La humanidad quería hacerse un nombre, pero la Escritura enseña que la gloria pertenece únicamente a Dios. Después del relato de Babel, el capítulo cambia de enfoque. El texto presenta una genealogía. Esta genealogía sigue la línea de Sem, uno de los hijos de Noé. Este cambio es muy importante dentro del libro de Génesis. Hasta este punto, la narrativa ha estado describiendo la historia de toda la humanidad, pero ahora el enfoque se vuelve más específico. La historia se centrará en una familia. La genealogía menciona a varios descendientes de Sem, entre ellos Arfaxad, luego Sila, después Eber. Más adelante aparece Peleg. El texto añade un comentario interesante sobre él. Dice que en sus días fue dividida la tierra. Muchos intérpretes consideran que esta frase puede estar relacionada con la dispersión de los pueblos. La genealogía continúa hasta llegar a Taré y finalmente menciona a Hebrón. Este es el personaje que más adelante será conocido como Abraham, y su historia comenzará en el capítulo siguiente. Este cambio en la narrativa es muy significativo. Después de mostrar la rebelión colectiva de la humanidad en Babel, el relato bíblico introduce el comienzo del plan redentor de Dios. En lugar de tratar con toda la humanidad al mismo tiempo, Dios comenzará su obra a través de un hombre y a través de su descendencia. Por eso Génesis 11 funciona como un puente dentro del libro. Por un lado explica la dispersión de las naciones, por otro lado, prepara el escenario para el llamado de Abraham, un llamado que tendrá consecuencias para todas las naciones del mundo. Hay también un contraste interesante en el texto bíblico. En Babel, la humanidad quiso hacerse un nombre, pero en el capítulo siguiente, Dios promete algo sorprendente a Abraham. Dios le dice que engrandecerá su nombre. La diferencia es fundamental. En Babel, el hombre busca su propia gloria. En la historia de Abraham, es Dios quien concede la bendición. Este capítulo también conecta con el mensaje más amplio de toda la Biblia. La dispersión de Babel produjo división entre los pueblos, pero el mensaje del Evangelio apunta hacia una restauración. Personas de diferentes lenguas y naciones pueden reunirse nuevamente bajo el señorío de Dios. Preguntas para reflexionar y comentar. ¿Por qué el deseo de hacerse un hombre sigue siendo una tentación constante en la humanidad? ¿Cómo conecta la historia de Babel con el plan de Dios para bendecir a todas las naciones? Si este estudio bíblico te ayudó a comprender mejor la palabra de Dios, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este contenido para que más personas profundicen en la Escritura.